que son tres conceptos básicos para poder entender nosotros cuál es el enfoque del derecho laboral administrativo. Como tercer punto, hablaremos sobre los principios constitucionales del derecho laboral administrativo. Sobre ello, primero hablaremos de qué son principios constitucionales y su diferencia con las reglas. Pasamos a hablar de cuáles son los tipos de principios constitucionales. Ahí hablaremos de que existen principios constitucionales explícitos e implícitos, principios constitucionales supraconstitucionales, constitucionales e infraconstitucionales. Los infraconstitucionales son los principios de carácter legal o reglamentario, pero al igual, los principios legales y reglamentarios están amparados siempre en los principios de carácter constitucional y supraconstitucional. Los principios de carácter supraconstitucional son los principios de derechos humanos, por ejemplo. A partir de esa lectura, trataremos de dar un enfoque de principios de carácter supra y constitucional del derecho laboral administrativo, por supuesto. Y hablaremos de algunos principios de carácter explícito. Como les mencioné, hay principios constitucionales explícitos e implícitos. Los implícitos es que no dice son principios constitucionales X o Y, no lo dice. Pero en el desarrollo del enunciado, de la proscripción normativa, se colige que allí existe al menos un principio. Y de hecho, cada regla de derecho tiene al menos un principio. Cualquier regla de derecho, al menos tiene un principio. Por ejemplo, dignidad humana. Y ustedes saben que en las relaciones laborales tiene que estar anclado a un principio que se llama dignidad humana. Por eso es que yo no puedo excederme con el trabajador y ponerlo a trabajar 28 o 29 o 30 o 40 horas laborales, sin seguir, sin descansar, maltratándolo. No, porque más allá de las normas laborales existe algo que se llama la dignidad humana y todo ser debe ser tratado conforme esa idea. Entonces, fíjense que toda norma va a terminar anclada con principios de carácter constitucional, sean explícitos o sean implícitos. Los que están aquí en numeritos son explícitos, los dice literalmente. Vamos a revisar a qué hace referencia cada uno de esos principios de carácter constitucional. Hablaremos también de la estructura orgánica estatal, partiendo de las reglas definidas inicialmente con la Constitución de 1991. Cómo la Constitución establece la composición o la estructura básica del poder público en Colombia o del poder político en Colombia. A partir de esa idea, hablaremos de las funciones del Estado. Todas las funciones del Estado son funciones que se juntan, se aunan en una que se llama función pública. El Estado ejecuta la función pública. Ahora, esa función pública tiene varios tipos de función. Se ramifican. Función legislativa, función judicial, función diplomática, función administrativa. Y sobre esta función es que nosotros nos vamos a desarrollar, o nos vamos a anclar, nos vamos a apoyar, porque de hecho lo que vamos a estar analizando de aquí en adelante es el ejercicio de la función administrativa relacionada con aspectos de carácter laboral. Entonces, pero es necesario que hagamos una revisión acerca de cómo es esa idea de las llamadas funciones públicas del Estado y nos acerquemos a la función administrativa. Una vez hayamos abordado el tema de las funciones administrativas, vamos a hablar de las relaciones de carácter laboral en el ejercicio o en el cumplimiento de la función pública. Y allí, en este punto, hablamos de todo tipo de vinculación laboral. Hablaremos aquí de todo tipo de vinculación laboral. Desde la carrera administrativa hasta los contratos de los trabajadores. Todo. Todos los tipos y formas de relaciones laborales que existen en Colombia, la vamos a estar hablando acá. ¿Cómo se constituye? ¿Cómo se origina? ¿Cuál es su procedencia? ¿Cuándo hablamos de un contrato de trabajo, ¿ya?, para los trabajadores oficiales? ¿Y cuándo estamos hablando de un nombramiento provisional o de carrera administrativa? ¿Cuáles son los elementos que debe conceder cada uno de estos? Y para ello es importante que revisemos la naturaleza del acto administrativo.
porque la mayoría de las relaciones laborales regladas van a surgir de acto administrativo. Entonces es importante que nosotros conozcamos cuál es la estructura del acto administrativo. Sobre ese punto no profundizaré, lo voy a mencionaré la estructura porque ya ustedes la debieron ver Derecho Administrativo 2, o 1 o 2, porque las dos la debieron ver, de que un acto administrativo tiene que tener una estructura, en su estructura una motivación, ¿cierto? Que son las explicaciones o los argumentos por los cuales voy a terminar tomando esta decisión, es mi justificación, ¿ya? Una parte resolutiva del acto administrativo, la orden de reconocimiento que ello implica, la publicación del acto administrativo. De cada uno de los elementos del acto administrativo vamos a ir revisándolo, porque cuando se vayan a dar este tipo de relaciones laborales van a manifestarse a través del acto administrativo, la mayoría van a manifestarse a través del acto administrativo, y las que no van a estar relacionadas con algún tipo de acto administrativo. Algunas situaciones de carácter administrativo. ¿A qué hace referencia? Bueno, en la relación laboral vamos a hablar de la vinculación, de la desvinculación, de la suspensión. Ahí miraremos qué puede pasar en una relación laboral con el Estado. En las situaciones administrativas vamos a estar hablando de aquellas situaciones como, por ejemplo, el permiso, las situaciones como la prórroga laboral. Entonces vamos a ir, digamos que mirando aquellas situaciones que implicarán una modificación o, digamos, unas reglas inicialmente planteadas en el acto administrativo que lo vincula. ¿Sí? Y vamos a cerrar con dos aspectos esenciales, ¿no?, en el derecho laboral administrativo, y es, por un lado, la responsabilidad. Y para ello revisaremos el principio constitucional de responsabilidad y revisaremos los escenarios de responsabilidad de los funcionarios, que ustedes saben que son de carácter disciplinario, de carácter penal, de carácter fiscal. Entonces, cada uno de los escenarios de responsabilidad que le emergen al funcionario público o al funcionario, y hablaremos también de las negociaciones colectivas, que ese es el otro punto. Hablaremos de las negociaciones colectivas de los trabajadores del sector público. Hay unos derechos fundamentales establecidos en la Constitución, entre ellos está, por ejemplo, la asociación, y dentro de la asociación está la asociación sindical. Entonces, este derecho constitucional le aplica para los privados, las personas que tienen una relación en virtud de un contrato de trabajo regulado mayoritariamente por el Código Sustantivo, y los... María José, apaga el micrófono. Y los que surgen mediante actos administrativos. Por cualquiera de las dos vías tienen derecho a la asociación sindical, excepto, solamente hay una excepción. ¿Cuáles creen ustedes que solamente hay un grupo de servidores públicos, de funcionarios, que no pueden sindicalizarse? ¿Cuáles se les viene a la mente? ¿O cuáles, si lo saben? Hay unos que sí pueden decir, mire, ni de loco, mamola donde usted haga un sindicato, porque no se puede, sería muy delicado crear un sindicato para ese tipo de servidores. ¿Quiénes se les viene a la mente? ¿Quiénes creen ustedes? Los servidores públicos. Pero no, pero hay muchos. Pero hay uno que te dicen, papá, tú no puedes asociarte sindicalmente. ¿Quiénes se les viene a la mente? Y ustedes los ven todos los días. Bueno, no sé si todos los días, porque no sé cada cuánto pasan por enfrente de su casa o se lo encuentran ustedes en el centro. Los policías no pueden... La fuerza pública. Exacto. La fuerza pública no puede sindicalizarse. ¿Ustedes se imaginan que la fuerza pública diga, no, nos vamos en huelga? Imagínense, y usted sin un arma en la casa para defenderse. Imagínense la feria de robos, de hurtos, de violaciones, de
masacre, todo lo que pueda hacer, ya no trabaja. ¿Ya? Porque el hecho de que por lo menos el delincuente sepa que la policía así se hace un patrullaje o que la gente pueda llamarlo y que la policía le conteste, eso hace que el delincuente esté mucho más prevenido. ¿Ya? Porque sabe que de pronto atraca y en la esquina le puede salir un motorizado a la policía que iba haciendo un patrullaje. Pero imagínense si el ladrón viera que durante una semana no va a haber policía en las calles. Ahí sí es verdad que es la atracadera de la atracadera. Además de eso, imagínese usted un cuerpo armado de los más grandes que existen en el país. Primero, armado. Y segundo, de los más grandes que existen en el país, sindicalizado. Sindicalizarse con uso de armas. Imagínense lo peligroso que esto sería. Entonces, constitucionalmente no se permite sindicato a la fuerza pública. Que se pueden asociar, sí, se pueden asociar. De hecho, hay muchas de policía. Se pueden asociar para temas recreativos, deportivos, de libranza, de préstamos. Sí, para eso se puede. Pero asociación de carácter sindical no se puede. Ya si después que ellos salen, se retiran, son policías retirados, quieren formar una asociación para criticar actividades de la policía y demás, pues hágalo, no hay problema, ya usted está retirado, pero en su ejercicio no lo puede hacer. Entonces vamos a revisar todo ese tema y también el tema de la negociación colectiva. Ustedes se acuerdan, bueno, la mayoría de aquí son, si no todos, de colegio público. Y alguna vez ustedes vieron un colegio que los profesores se fueron a paro y que no dieron clase. ¿Y por qué no daban clase? Porque decían que no les pagaban o porque decían que trabajaban mucho. Y entonces se iban a las huelgas, ¿no? Las huelgas de los profesores. Entonces, fíjense, ¿y qué hacían esas huelgas? Negociar con la administración más dinero, un bono, no sé, lo que ellos estuvieran, digamos que pidiendo, solicitando, ¿no? Y se adelantaba esa negociación, ¿no? Se llama negociación colectiva. Y a partir de esa negociación se lograban unos acuerdos y esos acuerdos eran vinculantes tanto para el trabajador como para la administración. Entonces vamos a ir a estar revisando punto por punto cada uno de ellos. Entonces, ¿qué quiero yo que ustedes consulten para la próxima clase? Lo voy a anotar acá. Lo voy a anotar aquí en el chat. Quiero que consulten para la próxima clase, lo voy a anotar aquí. Definición Listo. Ahí están los tres elementos que vamos a consultar. Definición de derecho administrativo. Definición de derecho administrativo laboral. Constitución, constitucionalización y constitucionalismo. Y vamos a identificar los principios constitucionales en materia laboral. Es decir, que estos cuatro temas, aunado de las fuentes que le aplican al derecho laboral administrativo, es lo que vamos a desarrollar en la próxima clase. Vamos a establecer la definición de derecho administrativo. A partir de esa idea de derecho administrativo, ¿qué se entiende por derecho administrativo laboral? Ojo, todo el sistema normativo está amparado en la Constitución. Entonces, ¿qué es la Constitución? ¿Cómo es el fenómeno constitucionalizador y cómo es el fenómeno constitucionalista? Son tres conceptos que están relacionados con la idea de Constitución, pero que cada uno tiene un campo de acción diferente, pero todo se relaciona. Y esta idea nos va a servir a nosotros porque como vamos a hablar de principios constitucionales en materia laboral, quiere decir que estaremos hablando de los principios constitucionales
en materia de derecho administrativo laboral. Entonces, vamos a tener que revisar cómo desde la Constitución se establecen las reglas de protección para los derechos laborales de los empleados públicos. Vamos a tener que revisarlo desde la óptica constitucional, y ahí sí, revisado la óptica constitucional, enseguida hablamos ya de cuáles son esos empleados públicos, cuáles son esos servidores públicos, cuál es su régimen de vinculación, cuál es su régimen para deshabilitarlo, para sacarlo del cargo, ¿ya? Cuáles son las novedades administrativas que surgen. Entonces, a partir de toda esa idea, vamos a ir trabajando y construyendo el conocimiento a la idea del derecho administrativo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Comentario? Profesor, yo creo que todo ha quedado claro. Ok, perfecto. ¿Quedado todo claro? Yo les voy a mandar por aquí por el chat, ya ahorita más tarde a las 2, les envío la propuesta de los 2 horarios y ustedes me dicen si están de acuerdo o si no. Y con base en eso, establecemos entonces cuál sería el horario para encontrarnos en la próxima clase. Listo, jóvenes, Listo, estoy no profe. haciendo más. Que tengan un excelente inicio de semana.